Amigos de BPI TV, y en esta ocasión vamos a conversar con María Corina Machado. Ella es coordinadora de Vente Venezuela, dirigente política venezolana y ha estado muy de cerca, ha sido una de las impulsoras de lo que en el día de hoy se logró en la Organización de Estados Americanos, y es la activación del organismo de consulta TIAR. Quería que nos comentaras qué significa este día para ti, esta aprobación, y explicarle un poco a los venezolanos los alcances de esta nueva herramienta con la que cuentan todos aquellos que quieren un cambio del régimen de Nicolás Maduro. Claro, Gabriela, de verdad, muchas gracias por conversar estos minutos. Yo creo que es un día muy importante, como bien tú dices, es un paso significativo en una dirección que hemos impulsado muchísimos venezolanos dentro y fuera del país. Creo que hay que hacer un reconocimiento a la Embajada de Venezuela en la OEA, el embajador Gustavo Tarre, por haber logrado el apoyo de estos países en algo que no tiene precedente en nuestra historia y que demuestra que los países del hemisferio, nuestros aliados, entienden que frente a un Estado criminal, como también quedó hoy digamos, diseccionado, evidenciado con las intervenciones, entre otros, del canciller colombiano, pues tiene que ser enfrentado por las fuerzas de la democracia. Eso quiere decir que tienen que entender que se va a construir progresivamente, no es de un día para otro, se va a construir progresivamente toda una fuerza que al final yo estoy convencida que va a derivar en una coalición nacional e internacional de quienes vamos a liberar a Venezuela de la ocupación criminal de la cual hoy es víctima. Coméntanos cómo podría ser esa cooperación y esa coalición internacional, porque justamente este tratado habla de lo que sería un apoyo incluso militar. Bueno, el artículo 8 del tratado habla de múltiples mecanismos, algunos diplomáticos, otros económicos, y así hasta llegar efectivamente a la acción militar. Y yo creo que es muy importante que se quede claro, y algunos países lo han dicho, miren, vamos a agotar todos estos otros mecanismos, pero dejándole muy claro al régimen que la existencia de un Estado criminal, de un conglomerado criminal, que ya no solamente se trata de la vida de los venezolanos, nadie puede saber, Gabriela, con precisión cuántos venezolanos mueren cada día, pero esto ya va más allá. Venezuela no es una isla, Venezuela no puede contenerse estas actividades criminales dentro de nuestro territorio, y de hecho este sistema criminal no quiere hacerlo, tiene vocación expansionista. Su próxima víctima es Colombia, el pueblo colombiano lo sabe, el gobierno colombiano lo sabe, ya lo están padeciendo en actos terroristas utilizando Venezuela como santuario. De modo que esto es una responsabilidad de todo el hemisferio y tiene que ver incluso con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que es un paso muy importante, nadie ha planteado, y no podemos sobresimplificar esto diciendo, bueno, que mañana se resuelve. No, estamos frente a un Estado criminal, se están agregando fuerzas, pero sin lugar a dudas, hoy ha sido una sesión histórica en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Estábamos conversando con el embajador Tarre Briceño y él nos decía que en 2 semanas ya tienen que llevar a la mesa una primera propuesta de cuáles serían las primeras medidas que se asuman para este Consejo Consultivo. ¿Qué plantearías tú con respecto a las acciones inmediatas que pueden establecer por lo menos estos 12 países? Bueno, efectivamente, como tiene lugar la Asamblea General de las Naciones Unidas, van a aprovechar que los cancilleres van a la ONU y tener la reunión del órgano de consultas del TIAR. No tiene nada que ver una cosa con la otra, eso ha generado alguna confusión. El TIAR es el TIAR, 18 países lo integran y quienes vayan a participar allí efectivamente van a discutir y evaluar lo que está ocurriendo en Venezuela, que nosotros ya lo calificamos como un genocidio en todo sentido. Venezuela está siendo nuestro propio territorio fragmentado. Es un país cuyas instituciones están en disolución y su población está sometida a hambruna, a persecución. Es algo devastador. Entonces, esto amerita, incluso amparado en el principio de la responsabilidad de proteger, acciones que tengan un impacto inmediato. O sea, el tiempo aquí de la retórica, de la discusión, incluso del diagnóstico, esto se acabó. El tiempo de la indiferencia, de la ingenuidad
se acabó. Ya todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela y lo que le va a pasar al resto del hemisferio si esto no se para y no se para de raíz. Entonces, hay acciones específicas en el ámbito, por supuesto, financiero, de los mercados financieros, de las sanciones financieras, de las acciones de la justicia internacional, de la policía internacional frente a un régimen criminal. Y debo recordar que allí el propio presidente Iván Duque ha sido muy claro al pedirle el apoyo al gobierno del presidente Guaidó en el desmontaje de las estructuras de las guerrillas que operan dentro del territorio de Venezuela. Creada justamente esta coalición internacional, ¿se podrían tener acciones concretas, por ejemplo, como lo que está ocurriendo en la frontera, estos supuestos ensayos de las Fuerzas Armadas venezolanas en la frontera para proteger a Colombia? ¿Los países podrían actuar ante amenazas específicas o incluso la presencia de estos irregulares dentro del territorio venezolano? Mira, el tema frontera es sumamente delicado y hay que abordarlo con mucha responsabilidad. Lo que está haciendo Maduro va más allá de provocaciones. La declaración de la FARC, según el gobierno colombiano, desde el propio territorio venezolano, es un hito que ni Colombia ni el hemisferio va a ignorar, y evidentemente esto amerita una acción concertada, no solo de fuerzas internacionales, de los venezolanos, por encima de todos los venezolanos, Gaby. Yo es algo que quiero reconocer siempre. Nosotros hemos llegado aquí porque han habido años y años de lucha, de coraje, de convicción de los venezolanos de nuestras generaciones, de reconocer que esto depende de nosotros, los que estamos aquí y los que están alrededor del mundo, de hacerle entender claramente que aquellos que hablan de invasión, eso es absolutamente falso, esto es tergiversar toda la dinámica que tiene lugar en Venezuela hoy. No estamos frente a una guerra convencional, es una guerra no convencional y estamos en el siglo XXI. Así que ridiculizar o banalizar esto, hablando de invasión, es querer desconocer la complejidad de lo que son los conflictos no convencionales y que operan, como antes te decía, en todos estos ámbitos, el de la inteligencia, el ciberespacio, la justicia, la policía internacional y desde luego la opinión pública. Entonces, es un momento en el cual sobre todo tenemos que transmitir mucha fuerza a nuestra gente. Este es el momento de rematar, de avanzar por una ruta, que es una ruta de fuerza, de coraje y de descartar aquellos mecanismos que confunden y que le quitan presión a esta amenaza creíble que el TIAR o la activación del TIAR contribuye a construir. Y esos mecanismos que hay que descartar, por supuesto, me estoy refiriendo a todos estos falsos diálogos que le han dado tiempo y oxígeno a una tiranía que jamás ha estado dispuesto a ceder el poder por esta vía. El embajador Tarre decía textualmente que el TIAR no era una intervención militar, pero sí una puerta para una intervención militar. ¿Cómo tú calificas también esta afirmación? Bueno, técnicamente eso es absolutamente correcto, porque eso es lo que establece el tratado. Yo creo que aquí hay que ser muy claro con la utilización de los términos. Nosotros estamos planteando acciones específicas y en el caso de las acciones que califican como acciones policiales, judiciales, del ciberespacio, de la inteligencia o militar, van dirigidas, en mi opinión, deben ir dirigidas a tres pilares que sostienen hoy este sistema criminal. Uno es su plataforma de represión. Dos, todo el sistema de propaganda, de censura y de silencio, nacional o internacional. Y tres, su financiamiento criminal. Deben ir dirigidas a socavar esos tres pilares. Como verás, nadie está hablando de masivas invasiones o intervenciones convencionales. Y eso es lo que hay que transmitir. Y el régimen lo sabe. Por eso le preocupa tanto y son los primeros interesados en propagar la falsa idea de que aquí se está planteando una invasión. Mira, la invasión y la ocupación de Venezuela ya ocurrió y lo han hecho los grupos criminales promovidos por Cuba, por el Hezbollah, por Hamas, por la guerrilla del ELN, de la FARC, los carteles de la droga y todas esas redes que hacen contrabando continuo de narcotráfico, de combustibles, de minerales y de personas. Y esto es un tema que no quiero dejar de mencionar, Gabriela, es un tema que casi nadie se atreve a abordar y es lo que hoy está ocurriendo con el tráfico de niños y las redes de prostitución que buscan captar niñas y adolescentes venezolanas. Esto es algo criminal que está ocurriendo fundamentalmente en el oriente del país y que tiene que atraer la atención prioritaria, no solamente de las policías,
sino de todos los ciudadanos y las democracias de Occidente, entender lo que está pasando en Venezuela. 24 horas es demasiado tarde para cientos de venezolanos, para muchos niños de Venezuela que están creciendo solos en sus hogares, sin papás, sin mamás, sin abuelos, sin hermanos mayores. Eso es lo que está pasando en este país. Esta es la urgencia de este momento y es nuestra obligación a lograr, captar, concretar los apoyos de afuera que necesitamos para reforzar esta avanzada que tiene un solo propósito: la salida de Maduro y del sistema criminal del poder y el inicio de la reconstrucción de Venezuela como una sociedad con pilares éticos y republicanos muy sólidos. Agradecemos tu opinión sobre esta activación del TIAR. Gracias a ti, siempre a la orden. Cuídense mucho. Son las palabras de María Corina Machado, quien es coordinadora del movimiento político 20 Venezuela, también dirigente política de gran trayectoria en Venezuela. Los invitamos a continuar con más de la programación de BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Para lograr un objetivo